Soy Laura y les voy a hablar sobre la respiración celular. ¿Cómo obtienen energía las células? Célula pasa a energía y energía pasa a viva. Energía es ATP. Las células se degradan en dos etapas. La glucosa se divide en glucólisis y respiración celular. La glucólisis libera una pequeña cantidad de ATP y la respiración celular libera una más cantidad de ATP. ¿Qué pasa durante la respiración celular? La glucosa degrada dos etapas, a la cual 2 de ATP, 2 de piruvato, 2 de NAD. Piruvato a respiración celular. La mitocondria tiene dos membranas que producen compartimientos. La membrana interna engloba un compartimento central que contiene la matriz fluida y la otra que rodea al organelo, de modo que se produce un espacio intermembranoso. Entre ellas está la membrana interna y la membrana externa. ¿Qué pasa durante la respiración celular? La respiración celular se divide en 3 etapas. La primera etapa, el piruvato se degrada en la matriz de la mitocondria y se libera en energía. En la segunda etapa, los electrones energizados recorren la cadena de transporte de electrones. Y en la tercera etapa se produce ATP por quimiosis. La matriz mitocondria tiene formación de acetil, un piruvato que reacciona con la coenzima. Esta para formar un acetil coenzima A y liberar. El ciclo de Krebs, cuando el acetil coenzima A entra el ciclo de Krebs, se libera dióxido de carbono para volver a utilizarse. El acetil coenzima A consta de un grupo de acetil de 2 carbonos unido a una molécula llamada coenzima A. Para producir acetil coenzima A, el piruvato sufre una descarboxilación y esta forma un grupo acetil y libera carbono. La primera etapa de la formación de acetil coenzima A, el piruvato se degrada para formar dióxido de carbono y un grupo acetil. La segunda etapa, el ciclo de Krebs, primero el acetil coenzima A dona su grupo de acetilo a una molécula de oxaloacetato que tiene 4 carbonos y libera coenzima A. El segundo es el citrato y se reorganiza para formar isocitrato. El tercero es el isocitrato, libera dióxido de carbono y forma acetoglutarato. El NAD capta 2 electrones energéticos y un hidrógeno para formar NAD. Cuarto, el acetoglutarato desprende dióxido de carbono y forma succinato. El NAD capta 2 electrones energizados y un hidrógeno para formar NAD y una molécula de ATP. El quinto es el succinato que se convierte en fumarato. El FAT capta 2 electrones energizados y 2 hidrógenos para formar FAT. El sexto, el fumarato se convierte en el malato que contiene otros 2 hidrógenos y un óxido adicional tomado del agua. Sexto, el fumarato se convierte en malato.
esta que contiene otros 2 hidrógenos y un oxígeno adicional tomado del agua. El séptimo es el malato que convierte en oxalocetato. El NAD es el que capta 2 electrones energizados y un hidrógeno para formar NAD. En la segunda etapa de la respiración celular, los electrones energizados recorren la cadena de transporte de electrones. Al final de estas reacciones, la matriz mitocondrial de la célula ganó 4 ATP de la molécula de la glucosa original. Sin embargo, durante la glucólisis y las reacciones de la matriz de la mitocondria, la célula captó muchos electrones energizados en moléculas portadoras. La cadena de transporte de electrones está insertada en la membrana interna de la mitocondria. Aquí la localización de los complejos que intervienen en la cadena transportadora de electrones y de la ATP sintetinasa la mitocondria en la membrana mitocondrial interna. Tercera etapa. Aquí se produce ATP por quimiosis. Para que se bombean iones de hidrógeno por una membrana, la quimiosis es el consumo inicial de la energía para generar un gradiente de hidrógeno. A continuación, el ATP es la que capta la energía por sus enlaces a medida que los hidrógenos fluyen por su gradiente. Las membranas internas de la mitocondria son permeables a hidrógeno solo en los canales de ATP sintasa. A medida que los iones hidrógeno pasan al espacio intermembranoso a la matriz, es a través de estas enzimas se producen ATP. El flujo de iones genera ATP a partir de ADP y fosfato disuelto en la matriz, lo que proporciona energía para sintetizar 32 a 34 moléculas de ATP por cada una de la glucosa. El ATP sintetizado en la matriz de la mitocondria durante la quimiosis entra en citosol del entorno. Fuentes de energía y la producción de ATP en la glucólisis y la respiración celular. Es aquí donde se sigue el flujo de la energía almacenada por una molécula de la glucosa. Esta genera 2 piruvatos durante la glucólisis. Estas entran en la respiración celular, la cual comprende todas las reacciones que se muestran dentro de la mitocondria. Energía neta total. Aquí la glucosa en las células las degrada en 2 etapas, a la cual la respiración celular se divide en 3, que es la matriz mitocondrial, cadena de transporte y la quimiosis. En la mitocondrial, el acetil-coenzima 2, el ciclo de Krebs. Funciones de la mitocondria. El metabolismo energético ha sido el foco de interés en el estudio de las mitocondrias, pero también están involucradas en las otras actividades. Aquí las mitocondrias son los sitios de síntesis de numerosas sustancias, incluyendo ciertos aminoácidos y los grupos que se muestran en la figura. La mitocondria es también que desempeña la función vital en la captación y la liberación de los iones de calcio. Las crestas contienen una gran cantidad de membrana superficial, esta que alberga la alquinaria. La membrana cristalina
es la que está presente en el interior del organelo como una serie de láminas. La membrana mitocondrial externa encierra completamente a la mitocondria. La membrana mitocondrial límite interna se encuentra justo dentro de la membrana mitocondrial externa. Matriz mitocondrial. Aquí tiene una consistencia similar al gel debido a la presencia de una alta concentración de proteínas solubles en agua. El espacio intermembranoso se conoce mejor por su función en el inicio suicidio de la célula. La membrana externa está compuesta 50% de lípidos por peso y contiene una curiosa mezcla de enzimas. Es homóloga a una membrana externa presente para parte de la pared celular de las ciertas células bacterianas. Estas contienen porinas que no son estructuras estáticas como se pensó una vez. La membrana interna contiene más de 100 polipéptidos diferentes y tiene una relación proteína-lípido muy alto que corresponde aproximadamente a una molécula de proteína por cada 15 fosfolípidos. La membrana interna está virtualmente desprovista de colesterol y es rica en fosfolípidos inusual. La cardiolipasa realiza una función importante en facilitar la actividad de varios de los grandes complejos proteicos implicados en el transporte de electrones. La membrana mitocondrial interna es altamente impermeable. La arquitectura de la membrana interna y la parte fluidez de la bicapa facilita la interacción de los componentes. Las porinas son bacterias gram-negativas que tienen una membrana externa y contienen lípidos fuera de su membrana plasmática. Aquí en esta imagen se muestra una proteína. Esta incrustada en la membrana externa de las porinas que contienen un pequeño compuesto hidrofóbico dentro de su canal central. Aquí podemos observar algo avanzado del metabolismo de los carbohidratos en las células eucariotas. El NAD y el NADH. El nucleótido de nicotinamida y adenina es una coenzima que está compuesta por un dinucleótido unido a través de grupos fosfatos. Uno de ellos es la base de adenina y el otro de una nicotinamina. Su función principal de esta es el intercambio de los electrones y protones y la producción de energía de todas las células. En esta se encuentra como NAD más en su forma oxidada. El flavin adenin dinucleótido o dinucleótido de flavina y adenina, abreviado FAT en su forma oxidada y FADH2 en su forma reducida, es una coenzima que interviene en las reacciones metabólicas de oxidación y reproducción. Interviene como dador o aceptor de electrones y protones. Los electrones de alta energía son aquellos que contienen con menor afinidad y se transfieren más fácilmente de un donante a un receptor que los electrones de baja energía.
Aquí se puede observar que los túbulos ER rodean partes de la red mitocondrial de la envoltura de aquí de la levadura, marcando sitios de función de la futura. Funciones de la mitocondria. El metabolismo energético ha sido un foco de interés en el estudio de las mitocondrias, pero estas están involucradas en otras actividades. Las mitocondrias son los sitios de síntesis de numerosas sustancias, aquí incluyendo los aminoácidos y grupos M que se muestran en la figura. Las mitocondrias también desempeñan su función vital para las actividades celulares y mitocondrias. El proceso de muerte celular, que realiza una enorme función de vida para los animales multicelulares, también se regula en una gran medida de los eventos que ocurren dentro de la mitocondria. Cuando el NAD es el donador de electrones, los electrones ingresan a la cadena respiratoria por medio del complejo 1 que transfiere electrones a ubiquinona. Los electrones ingresan a la cadena desde NAD a través del complejo 1. Los electrones pasan del complejo 1 o 2 a la ubiquinona. Después los electrones pasan de la ubiquinona reducida al complejo 3, luego a la proteína periférica citocromo, la cual se piensa que es el móvil los electrones que transfieren citocromo. Sintasa bacteriana. Un modelo que la difusión de protones se acopla a la rotación de anillo del complejo. La cantidad de subunidades en el anillo es variable. Este anillo consta de 12 subunidades. Aquí se propone que el modelo protón desde el espacio intermembranoso entra al intermedio canal dentro de la subunidad y luego se une a un residuo ácido. La unión de protones induce un cambio conformacional que hace que el anillo se mueva casi 30 grados. Aquí, el protón unido es transportado en un círculo completo por la rotación del anillo y luego se libera en un segundo medio canal. Y esta se abre a la matriz, una sucesión de protones que participa en esta actividad causa que el anillo gire en dirección contraria a las manecillas del reloj, como se muestra en esta imagen.